Homosexualidad. En el podcast 28 compartí la carta de un hombre homosexual para su padre. Hubo varios comentarios que manifestaron incredulidad, enojo y molestia por la actitud del progenitor. No obstante, igual recibí comentarios de que las cosas han cambiado en la actualidad. Por ello, haré un breve recorrido en torno a este concepto. Que hoy se hable más de homosexualidad no significa que se haga respetuosamente, pues hay quienes no la aceptan y conviene tomar en cuenta que la ignorancia nutre y fortalece los prejuicios. Durante cientos de años se le consideró como pecado, luego como vicio y al final como enfermedad, pero en el fondo subyace una no aceptación que puede desembocar en violencia. De alguna forma lo había advertido Albert Einstein al decir: es más fácil destruir un átomo que un prejuicio. Sugiero, anoten los sinónimos que conozcan de homosexual y luego los sinónimos de heterosexual. Doble contrasencillo a que habrá una gran diferencia. ¿A qué crees que se deba? La homosexualidad nos ha acompañado desde nuestra aparición en el planeta, es decir, ha estado presente en todas las culturas. Quizá evoques la antigua Grecia, donde el tutor educaba a su pupilo en el más amplio sentido de la palabra. Podía hacerlo hasta que entraba en la pubertad. Imagino abundaron los remedios que impedían la aparición del vello cuando el pupilo era muy atractivo. En algunas obras se burlaban de esas situaciones. Muchos afirman no tener ningún problema con estas personas, pero les gustaría saber a qué obedece su atracción por individuos de su mismo sexo. Ni por un momento se les ocurre preguntarse por qué a los heterosexuales les atraen las personas del otro sexo. Decir que es para reproducirse y por tanto perpetuar la especie es una afirmación que puede parecer loable y hasta romántica, pero débil, pues la mayoría de la gente cuando tiene relaciones sexuales rara vez busca la reproducción. Intentan dar y obtener, entre otras cosas, amor, ternura, compromiso, empatía y sobre todo placer. Pero para ello no se necesita ser de determinado sexo. Se dice que somos un pueblo cálido, respetuoso, empático y solidario. Capaz que sí. Comportamientos de ese tipo se han observado después de tragedias como los sismos. Pero cuando la encuesta ENADIS del 2017 reveló que 30% de las mujeres y 35% de los hombres mayores de 18 años no le rentarían un cuarto de su vivienda a un gay o a una lesbiana, como que me entraron las dudas. La mayoría de la gente considera que homosexual tiene el prefijo latino homo, que significa hombre, y por lo tanto hace referencia a hombres a los que les gustan los hombres. Pero la realidad es que el prefijo es griego y significa igual. Por lo tanto, se refiere a individuos que se sienten atraídos por personas de su mismo sexo. No hablamos de homosexual femenino porque desde hace muchos años las mujeres a quienes les atraen otras mujeres prefieren denominarse lesbianas. Lo relacionan con el lugar donde nació Safo, poetisa lírica de cuya obra solo se conservan fragmentos, pues el Papa Gregorio VII ordenó destruir su obra al considerarla pecaminosa. Allá por 1864, Karl Heinrich Ulrich señaló que esos hombres, él incluido, tenían un elemento femenino en su cuerpo y los denominó uranos, pero agregó que si Dios les había dado su tendencia natural, tenían derecho a satisfacerla. Poco después, cuando Carl Westphal describió esta conducta como un sentimiento sexual equívoco,
comenzó la patologización de la homosexualidad. Durante la mayor parte del siglo XIX, un grupo de médicos consideraron la homosexualidad como una perversión, y algunos psicoanalistas propusieron terapias para curarla. Steckel decía que era un infantilismo psíquico. Adler la relacionó, claro, con un complejo de inferioridad. Según Sándor Radó, la heterosexualidad era innata y la homosexualidad se originaba por alguna psicopatología paterna. Muchos seguidores de Sigmund Freud hablaron de su actitud respetuosa hacia los homosexuales y como prueba mencionan una carta que le escribió a una madre estadounidense. He aquí un fragmento. Deduzco que su hijo es homosexual. Me impresiona mucho el hecho de que usted no menciona esta palabra en su información sobre él. ¿Puedo preguntarle por qué evita el uso de ese término? La homosexualidad no es una ventaja, pero tampoco es algo de lo que uno deba avergonzarse, un vicio o una degradación, ni puede clasificarse como una enfermedad. Nosotros lo consideramos como una variante de la función sexual, producto de una detención en el desarrollo sexual. Fin de la cita. ¿Suena bien? Pues dice que no es una enfermedad. Pero si afirma que es el producto de una detención en el desarrollo, entonces, ¿en qué quedamos? Alfred Kinsey publicó en 1948 El comportamiento sexual del varón. Uno de sus hallazgos más estremecedores para la sociedad estadounidense fue que una gran cantidad de hombres alguna vez en su vida habían tenido actividad sexual hasta llegar al orgasmo con personas de su mismo sexo. Poco después, se afirmó que la homosexualidad estaba genéticamente determinada. Y a mediados del siglo pasado, Kalman aseguró que cuando un gemelo idéntico era homosexual, el otro gemelo también lo sería. Trabajó con 40 pares de gemelos idénticos y afirmó que en el 100% de los casos así sucedió. No obstante, ningún estudio ha obtenido resultados semejantes, pero además, los gemelos que estudió Kalman vivieron varios años en el mismo ambiente. Ford y Veitch, investigadores ya mencionados en estos podcasts, señalaron que en 64% de las sociedades que ellos estudiaron, más de 100, la homosexualidad era vista como normal y aceptable. Evelyn Hooker trabajó con 30 homosexuales y 30 heterosexuales durante 8 años. Al final, les aplicó una batería de pruebas psicológicas. Los resultados se los entregó a jueces expertos en un estudio ciego, es decir, que no conocían los antecedentes de los individuos, y ninguno pudo identificar la preferencia de esas personas. En concreto, tampoco podía deberse a problemas psicológicos. Allá por 1968, Alan Bell y Martin Weinberg entrevistaron a 1,000 homosexuales en San Francisco, California, que eran obreros, maestros, oficinistas, policías y hasta políticos, desde luego no mexicanos porque de esos no hay, para averiguar lo que había influido en su orientación sexual. Los resultados tuvieron que esperar hasta 1978, cuando publicaron Homosexualidades. Y en 1981 publicaron Preferencias sexuales. En ambos libros cuestionaron y echaron por tierra las falacias existentes. Además, han sido tan influyentes que ahora se habla de preferencia homosexual, aunque también de orientación sexual. Los cambios en cuanto a su conceptualización por parte de los profesionales de la salud han sido graduales. En 1973, la Asociación Psiquiátrica Americana borró a la homosexualidad de su manual para la clasificación de enfermedades mentales. En 1975 declaró
que no era una enfermedad mental y en 1994 estableció que no era ni enfermedad mental ni depravación moral, sino la forma como una parte de la humanidad expresa amor y sexualidad. Hammer y colaboradores publicaron en 1993 un artículo que hablaba del gen de la homosexualidad, transmitido, obviamente, por línea materna, la gran culpable. Realizaron una investigación con 40 familias cuidadosamente escogidas y hallaron el gen XQ28 en 64% de los sujetos de su muestra. No obstante, nos surgieron muchas interrogantes aún no resueltas, como ¿se conservarán los resultados al aumentar la muestra y hacerla menos selectiva? ¿Puede hallarse el gen XQ28 en heterosexuales? ¿Y cómo se explica la homosexualidad de los sujetos que no portan el gen XQ28? Acuña y Hoyuelas encontraron que las personas mayores de edad tienen actitudes más negativas hacia la homosexualidad y que las personas jóvenes están más abiertas al cambio. Pareciera que conforme envejecemos nos aferramos a los prejuicios. Es muy posible que pontificar sea una estrategia para recubrir nuestras inseguridades. Granados y Delgado en el 2008 comentaron que tanto la depresión como los intentos de suicidio se han incrementado de forma importante entre la juventud, pero más que nada, entre quienes tienen una orientación homosexual. Los síntomas predominantes en estas personas son tristeza, miedo e ideación suicida, lo cual es entendible, dado el alto grado de homofobia existente en sociedades como la nuestra. Las agresiones se convierten en una constante y pueden ser verbales, actitudinales, laborales y físicas, algunas de las cuales han llegado al homicidio. Todas estas probabilidades de agresión llevan a estas personas a vivir con una gran tensión. Mi maestro Lizarraga dijo en el 2003, uno llega a pensar que a estas alturas es un milagro la propia supervivencia, porque del SIDA uno puede cuidarse, pero del odio no. Fin de la cita. Qué pena que tenga toda la razón. La violencia hacia este grupo continúa de diversas maneras. Incluso existe violencia institucionalizada, como en los siguientes países. Tome usted nota: Mauritania, Sudán, Somalia, Nigeria, Arabia Saudí, Afganistán, Brunei, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Pakistán y Yemen condenan con pena de muerte las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Después de esto, creo que tuvo razón Lord Byron al decir: mientras más conozco al hombre, más quiero a mi perro. Fin de la cita. Y si ustedes dicen, bueno, eso pasa allá, sugiero no olviden los crímenes de odio que abundan en nuestro país, pero también los intentos de curar la homosexualidad, estrategias o más bien negocios que se efectúan bajo el nombre de terapia de conversión, aunque vale la pena señalar que ninguna instancia médica o de salud seria las apoya, y en cambio reconocen que pueden causar daños que llegan al suicidio. Se les considera como un delito contra el desarrollo de la personalidad y la identidad sexual de las personas. El 24 de julio del 2020, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la penalización de este tipo de procedimientos. El Estado de México también penaliza estas actividades. Y cuando uno dice,
aunque sea de a poco vamos avanzando, nos topamos con que el Foro Nacional por la Familia se opone a que prohíban este tipo de tratamientos. Acuden a esos centros familiares que se avergüenzan y violentan a sus descendientes si son homosexuales o lesbianas. Está claro que hay algo más fuerte que el amor que se siente por la hija o por el hijo, y que les lleva a recurrir a estrategias que ponen en peligro la calidad de vida de sus descendientes y que puede llevarles al suicidio. Pero como se acercan las vacaciones de esos puentes que se toma toda la gente, aunque no sea católica, y que son muy distintos a cuando yo era menor de edad, sí, ya sé, hace mucho tiempo. Bueno, en aquellas épocas la gente no debía celebrar, ni mucho menos hacer escándalos. Pero si ustedes se ilusionan con que todo se tranquilizará, les comento que hace unos días la Congregación para la Defensa de la Fe publicó a la pregunta propuesta: ¿la Iglesia dispone del poder para impartir la bendición a uniones de personas del mismo sexo? Se responde negativamente. Fin de la cita. Me pregunto, ¿qué pasó con lo que dijo el Papa Francisco hace unos meses? Elisabetta Piqué publica una pequeña nota donde dice que el Papa, en forma elíptica, se distanció de lo dicho por la Congregación para la Doctrina de la Fe. Suena bonito, pero por más que busqué no encontré notas semejantes. Y lo que sí hallé fue que en el documento de la Congregación tiene una nota que dice al calce: el sumo pontífice Francisco, en el curso de una audiencia concedida al suscrito secretario de esta congregación, ha sido informado y dado su consentimiento a la publicación del ya mencionado Responsum ad Dubium, con la nota explicativa adjunta, dado en Roma desde la sede de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el 22 de febrero de 2021, fiesta de la Cátedra de San Pedro Apóstol. Fin de la cita. Otra noticia. El 22 de marzo del 2021, la Congregación de los Legionarios de Cristo aceptó que 27 de sus miembros a nivel internacional cometieron actos de abuso contra 170 víctimas. En el caso de México, Centroamérica y Norte de México, los legionarios reconocen que 17 sujetos cometieron abuso sexual. Fin de la cita. De los cuales 60 víctimas se atribuyen a Marcial Maciel. Nombres, deben dar más nombres, pero no solo de los abusadores, sino de quienes los cubrieron. ¿De verdad? ¿Solo son esos los casos? Es hora de que vuelvan a hablar las víctimas. ¿Alguien entiende esta forma tan selectiva de actuar? De nueva cuenta, esta institución se atreve a condenar a las personas homosexuales y continúan protegiendo a ultranza a los violadores y abusadores de menores de edad que durante años han actuado bajo su cobijo. O sea, no queda otra más que luchar desde nuestras trincheras, respetando a la gente y no tratando de imponer ni nuestras ideas ni nuestras creencias. Y no lo olviden, ojalá pronto volvamos a coincidir.